Bienvenidos al Semanario Internacional de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, un espacio para que pensemos globalmente. Así que no siendo más, comencemos y vayamos con los titulares de la semana. Titulares de la semana. Ucrania lanza el mayor ataque a Moscú desde la Segunda Guerra Mundial, mientras el G7 juega con fuego. El Reino Unido incautó un petrolero ruso en el Canal de la Mancha. Las diferencias con Rusia vienen de tiempo atrás. China desafía a Australia, y aunque Pekín lo niega, hace años que los chinos se están disputando la hegemonía en el Océano Pacífico. Ucrania lanza el mayor ataque a Moscú desde la Segunda Guerra Mundial. El zumbido de los drones y las explosiones resuenan en el cielo de Moscú. El ejército ucraniano lanzó un ataque masivo que golpeó, entre otros objetivos, una refinería ubicada en pleno corazón de la capital rusa. La instalación, propiedad de Gazprom Neft, abastece más de un tercio de las necesidades de combustible de Moscú. El aeropuerto de Sheremetyevo, uno de los principales de Rusia, restringió temporalmente sus operaciones antes de reanudar la actividad normal. Se trata de una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades y de otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que alimentan la maquinaria de guerra rusa. Es el ataque más importante contra Moscú en al menos 2 años, una señal de que Kiev comienza a retomar la iniciativa. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques contra territorio ruso y ha recuperado terreno en algunas zonas. En respuesta, Rusia continúa lanzando ataques diarios contra Ucrania. Kiev también se ve fortalecida por el apoyo reafirmado de los miembros del G7 y de la OTAN. Ucrania está resistiendo muy bien. Los informes que recibimos hablan de pérdidas mensuales rusas muy significativas, de entre 30.000 y 35.000 efectivos, lo que es impresionante. También discutimos cómo ayudar a Ucrania a obtener los sistemas de armamento y defensa aérea necesarios para continuar la lucha, pero también para proteger sus ciudades e infraestructuras esenciales. La guerra en Ucrania es el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las conversaciones de paz siguen estancadas, ya que Vladimir Putin rechaza sistemáticamente reunirse cara a cara con Volodymyr Zelensky. Esta falta de avances genera frustración en Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró que Moscú debería alcanzar un acuerdo rápidamente. Desde el departamento alpino de Alta Saboya, en Francia, para La Llave, les puedo decir que el G7 está jugando con fuego. Los líderes del G7 se comprometen a reforzar el suministro de armas a Ucrania. Entre el armamento que se estudia enviar figuran sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance, con los que Ucrania podría mantener sus operaciones de contraataque en territorio ruso. Los líderes coincidieron en que ha llegado el momento de redoblar la presión sobre el sector energético ruso, una de las principales fuentes de financiación del Kremlin para sostener la guerra en Ucrania. En su declaración, el G7 elogió además el renovado impulso de Kiev en el campo de batalla y reafirmó su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial. Entre los invitados a la cumbre figura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que aprovechó la cita para reunirse por separado con diversos líderes como Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer. El mandatario ucraniano agradeció el apoyo sostenido a Ucrania e insistió en la necesidad de reforzar las sanciones contra Rusia, especialmente a su sector energético. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó además que Washington está en condiciones de reimponer sanciones al sector energético ruso. Trump señaló que parte de las restricciones se habían relajado temporalmente debido a la escalada en Oriente Medio y el bloqueo del petróleo en el estrecho de Hormuz, que mantiene en vilo a los mercados energéticos internacionales. El Reino Unido incautó un petrolero ruso en el Canal de la Mancha por supuestamente pertenecer a una flota fantasma. El Ministerio de Defensa del Reino Unido muestran a comandos abordando y registrando un petrolero. Se trata de la primera operación de este tipo llevada a cabo por fuerzas británicas. Durante 6 horas, los Royal Marines, junto con agentes especiales, interceptaron el buque y lo abordaron con el apoyo de la Fuerza Aérea Real. Según el primer ministro del Reino Unido, el carguero Smirtos estaba vinculado a la flota fantasma de Rusia.
Esta exitosa operación asesta otro golpe a Rusia y le recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no les dejaremos esconderse. El Smirtos había sido anulado del registro de Camerún tras las presiones de la Unión Europea, una medida que daba a las fuerzas británicas el sustento legal para interceptarlo. Desde Londres para La Llave les puedo decir que las diferencias entre Rusia y el Reino Unido vienen de tiempo atrás. La guerra se cierne sobre Europa, no porque sea inevitable, sino porque sus líderes han optado por la confrontación en lugar de la diplomacia. Con el respaldo militar de Estados Unidos a Ucrania tambaleándose bajo la administración de Donald Trump, Londres se apresura a llenar el vacío de liderazgo. Pero surge la pregunta, ¿qué pasaría si Reino Unido se enfrenta a Rusia? Significa fortalecer a Ucrania para que pueda defenderse y fortalecerla, obviamente, en términos de capacidad militar, en términos de financiación y en términos de brindar mayor apoyo de todos nosotros a Ucrania. La reciente decisión del gobierno británico de considerar el envío de tropas a Ucrania en nombre del mantenimiento de la paz ha encendido las alarmas en Moscú. Este movimiento, que se discute en conjunto con Francia, Canadá y Australia, entre otros países, podría implicar el despliegue de hasta 30.000 soldados en territorio ucraniano. Creemos que incluso la expresión de semejantes planes es un paso descaradamente provocador que no va dirigido a resolver el conflicto, sino a mantener las ilusiones malsanas y dañinas de los altos mandos del régimen de Kiev. La postura del Kremlin es contundente al advertir que la presencia de fuerzas extranjeras en su país vecino es inaceptable y que una acción de este tipo solo agravaría el conflicto. Una y otra vez se les dice que las fuerzas de paz deben ser de estados no pertenecientes a la OTAN. Ustedes quieren dar ayuda militar a los neonazis de Kiev. Eso significa la guerra de Rusia con la OTAN. Aunque Londres sigue siendo un actor clave dentro de la OTAN, su poderío militar es considerablemente inferior al de Moscú. Bombardeo ruso alcanza la Catedral de Kiev, un conjunto religioso que tiene 10 siglos de antigüedad y un milenio de historia. Rusia lanzó una andanada de misiles contra varias ciudades importantes de Ucrania durante la noche de la madrugada del lunes, matando al menos a 11 personas e incendiando la histórica Catedral de la Dormición de Kiev. 5 rescatistas murieron durante las labores de extinción del incendio en la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, y otros 5 fallecieron en la capital. Una persona más murió en la ciudad de Jersón, en el sureste del país, en la línea del frente. El techo de la catedral, con siglos de antigüedad y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, se incendió y sufrió daños considerables durante el ataque. Las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de haberla atacado deliberadamente. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un ataque contra instalaciones industriales militares en Kiev, Dnipro y Kharkov, pero negó haber atacado la catedral. En Kharkov, las autoridades indicaron que las fuerzas rusas emplearon una táctica de doble ataque, lanzando 4 de ellos adicionales con drones contra el lugar de un ataque anterior, tras la llegada de los equipos de emergencia. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones durante la noche. Las defensas aéreas interceptaron 50 misiles y 582 drones, mientras que datos preliminares mostraron que 20 misiles balísticos y 27 drones de ataque impactaron en 42 lugares del país. Desde Kiev para La Llave. Hace 2 años otro ataque ruso alcanzó la Catedral de Odesa, patrimonio de la humanidad y fundada en 1794 por Catalina la Grande. La Catedral de la Transfiguración es la primera y más importante iglesia ortodoxa de Odesa y está sufriendo las heridas de la guerra. Agujeros en las paredes y el techo, vidrios destruidos y sus reliquias hechas trizas. Este es nuestro hogar y creo que lo restauraremos sin duda. Aquí cada icono tiene su propia historia. Cómo se pintó, cómo se trajo aquí, cómo la gente rezaba cerca de él. ¿Te imaginas cuántas lágrimas, cuántas peticiones hubo cerca de cada reliquia? El centro de la ciudad de Odesa fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Agencia Cultural de la ONU. Y la catedral es solo uno de los 25 monumentos históricos afectados por misiles rusos durante el fin de semana, algo que, según Naciones Unidas, podría equivaler a un crimen de guerra. Esta escandalosa destrucción marca una escalada de violencia contra el patrimonio cultural de Ucrania. Condeno firmemente este ataque contra la cultura e insto a la Federación Rusa a tomar medidas significativas para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Rusia ha negado haber atacado los monumentos y culpó de la destrucción a las defensas aéreas ucranianas.
Desde que la semana pasada pusiera fin al acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano, Moscú ha atacado Odesa y otros puertos, e incluso las fábricas de cereales del país. Llorar, todo el mundo llora. Todo el mundo siente odio y rabia. Los rusos manipulan constantemente las noticias y dicen que Odesa es una ciudad rusa, pero este atentado ha unido aún más a los habitantes de Odesa. Mientras Odesa repara lo que puede del último ataque, muchos temen que esto no sea lo último de los misiles rusos. El martes, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los aliados que ayudaran a reforzar las defensas aéreas de Ucrania para proteger a nuevos daños a los sitios culturales de Odesa. El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición. Recordemos a partes del potente discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos, Suiza. Este acuerdo ya no funciona. Seamos directos. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las últimas 2 décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas han puesto de manifiesto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo mediante la integración. Cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación, las instituciones multilaterales en las que se han basado las potencias intermedias, la OMC, la ONU, la COP, la arquitectura de la resolución colectiva de problemas, están amenazadas. Y como resultado, muchos países están llegando a la misma conclusión. Deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos en las finanzas y las cadenas de suministro. Desde Washington para La Llave. Un mundo tripolar significa una transición desde la hegemonía unipolar de Estados Unidos hacia un equilibrio de poderes compartidos con Rusia y China. Primero que nada voy a partir del eje geoestratégico a nivel mundial. ¿Quiénes son los grandes operadores? Guste o disguste, no lo digo en orden. Son Estados Unidos, que anda de capa caída, cada vez más en declive. Rusia, que hoy es la primera potencia militar hipersónica del mundo. Eso hay que tenerlo muy bien presente. Ya no es Estados Unidos. Aquí no estamos para analizar a Hollywood. Estamos para analizar datos duros y las principales publicaciones del mundo. Y en segundo término, China es ya la principal potencia geoeconómica en términos de poder de paridad de compra del mundo. Pero además ya es de lleno una de las principales potencias tecnológicas, y de ahí la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos no está tomando en cuenta que el paraguas militar de China se lo está dando Rusia, porque existe una asociación estratégica cuyos alcances no conocemos. ¿Qué tal si hay acuerdo secreto? Nosotros hemos visto ahorita una asociación estratégica de cara a la luz del mundo, pero ¿cuáles son los acuerdos internos? Y cuando uno se mete a estudiar a fondo a Rusia y a China desde el punto de vista económico y militar, se percata uno de que existe una gran complementariedad. China desafía a Australia, aunque Pekín lo niega. Que Pekín podría estar aumentando su capacidad para lanzar un ataque directo contra Australia. El informe elaborado por el Centro de Estudios con sede en Sydney sostiene que China ya cuenta con medios para atacar territorio australiano mediante misiles lanzados desde barcos submarinos y sistemas de largo alcance. También advierte de que esa amenaza podría crecer durante la próxima década con la expansión de misiles balísticos de alcance intermedio como el de F-27 y posibles misiles intercontinentales con armamento convencional. Pekín rechazó con dureza estas conclusiones y acusó a este informe de cometer un grave error de juicio estratégico. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino afirmaba que China sigue comprometida con una senda de desarrollo pacífico y que el aumento de su capacidad militar no está dirigido contra ningún país concreto. Decía que el aumento del poderío militar de China representa un incremento de las fuerzas a favor de la paz mundial. El portavoz añadía que este desarrollo militar de China busca proteger la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de su país. La polémica se produce en un momento de creciente tensión en el Indo-Pacífico, donde Australia, Estados Unidos y sus aliados observan con preocupación la modernización militar china, el despliegue de armas hipersónicas y la construcción de instalaciones en el mar de China
meridional. El debate refleja el deterioro del clima estratégico en la región, mientras China presenta su rearme como una medida defensiva. Varios países occidentales lo interpretan como una señal de presión militar creciente sobre sus aliados. Desde Sídney para La Llave. Hace años que China viene disputándose la hegemonía en el Pacífico. Mientras tanto, Estados Unidos ya no goza de la indiscutible hegemonía en la región del Indo-Pacífico, es lo que apunta la agencia Bloomberg en un artículo de este viernes. Según la publicación, la Armada del Ejército Popular de Liberación de China ha superado en tamaño a la estadounidense, además de que Pekín se ha armado a gran velocidad con aviones, misiles y otras armas. Bloomberg destaca que lo anterior quedó constatado en el megadesfile militar que se llevó a cabo este 3 de septiembre en la capital china, con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La agencia agrega que Australia y Japón, aliados tradicionales de Washington en la región, han dejado de considerar al Estados Unidos de Trump como un socio fiable, lo que ha generado un acercamiento entre Canberra y Tokio, que ahora busca fortalecer la cooperación bilateral en materia económica y de defensa. Chipre es el punto débil de Europa. Por eso la reunificación de Chipre, una isla dividida desde 1974 tras la invasión turca, es de enorme importancia geopolítica para la Unión Europea. Más de 50 años dividido en dos no solo es el símbolo del fracaso diplomático europeo, sino también un punto clave para la seguridad de la Unión Europea. Y es que Chipre se encuentra en una posición estratégica única, a tan solo 100 kilómetros de Turquía, 300 kilómetros de Siria y a 400 de Egipto. Esto convierte a la isla en un puesto de observación privilegiado para la UE en una región sacudida por conflictos, crisis energéticas y competencia geopolítica. Eso sí, Chipre es también un talón de Aquiles para la seguridad de la UE, porque mientras la isla permanezca dividida, la influencia de Turquía en un territorio de la Unión seguirá siendo una realidad incómoda. Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos meses, y es que en octubre de 2025 los turcochipriotas eligieron a un nuevo líder que apuesta por la reunificación, y la Unión Europea ha declarado que 2026 debe ser el año decisivo. Desde Nicosia, capital de Chipre. Un golpe de Estado en 1974, apoyado por la dictadura militar griega, provocó la invasión militar de Turquía, ocupando el 36% del norte de la isla de Chipre. Este aeropuerto abandonado está en Chipre, en una tierra de nadie en medio de esta isla del Mediterráneo. Desde 1974, el país está dividido a raíz de un conflicto étnico aún sin resolver. Y ahora, por su ubicación estratégica entre Europa y Oriente Medio, Chipre vuelve a estar en el centro de la atención internacional. La cuestión de Chipre sigue siendo un obstáculo en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, justo cuando el bloque comunitario busca socios fiables para reforzar su defensa. Y al mismo tiempo, Chipre gana cada vez más relevancia en el conflicto en Oriente Medio. ¿Está la división en la isla llevando a una nueva pugna por la influencia en la región? Con más del 54% de los votos en contra, los suizos rechazaron el referendo impulsado por la derecha para limitar la población a 10 millones de habitantes. Duro golpe al Partido Popular Suizo. Con más del 54% de votos en contra, los suizos rechazaron la propuesta de la formación de derecha para limitar la población del país alpino a 10 millones de habitantes. Según sus promotores, una iniciativa necesaria para reducir la presión sobre el transporte, la vivienda y el medio ambiente que atribuyen a la inmigración, pero criticada por querer poner en práctica una política de chivo expiatorio. Olvidamos que también debemos nuestra prosperidad a quienes han emigrado. También creo que dadas las tendencias demográficas, dependemos de las personas que vienen aquí, se integran y contribuyen a una Suiza con una diversidad que nos beneficia. Por su parte, los líderes del Partido Popular Suizo le dieron un giro positivo al resultado del referéndum. El 45% de la población suiza dijo sí a limitar la inmigración, a hacer algo contra esos grandes problemas que tenemos con los solicitantes de asilo ilegales y delincuentes. Por lo tanto, es una señal muy clara para que nuestro gobierno cambie sus políticas y también una señal muy clara para los demás partidos. El Partido Popular Suizo, que cuenta con la mayoría de escaños en el Parlamento, ha avivado y fomentado el sentimiento antimigratorio a lo largo de los años, especialmente en relación con la afluencia de trabajadores procedentes de la vecina Unión Europea. De hecho, el controvertido texto ponía en peligro el acuerdo de libre circulación del país con Bruselas, la Unión Europea siendo además el principal socio comercial de Suiza. Desde las calles de París para La Llave. La inmigración puede volverse un problema, pero la diversidad de culturas es una ventaja, y si no que lo diga la selección francesa de fútbol.
Estamos de vuelta en París, la capital francesa, una ciudad donde se escuchan muchos más idiomas de todas partes del mundo, a veces inclusive más que el propio francés tradicional. Esta es una ciudad donde los barrios cambian constantemente. De repente, las mezquitas aparecen en esquinas donde antes ni siquiera se leía el Corán. Los colegios se han ido transformando y las panaderías típicas francesas ahora comparten la esquina de su negocio con carnicerías halal, peluquerías africanas y mercados árabes. Y mientras muchos habitantes de esta linda ciudad dicen que eso es chévere, eso aporta la multiculturalidad de París, otros dicen y se quejan de que París está perdiendo su esencia francesa poco a poco y en la cara. Esta es una ciudad que está atrapada entre migración masiva, el pasado colonial francés, la crisis económica actual en Europa, el choque cultural de varias naciones en un solo lugar y una pregunta que nos pone a pensar: ¿acaso un país, una nación puede seguir siendo la misma cuando su población está cambiando casi que completamente? ¿Será que Francia puede seguir siendo Francia con los niveles de migración que existen hoy día por acá? ¿Qué significa entonces ser un francés de pura cepa? Noticia en desarrollo. Tenemos noticia en desarrollo. Hace unas horas, Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, porque Israel sigue bombardeando el sur del Líbano. Irán anunció cierre del estrecho de Hormuz por ataques israelíes en el sur del Líbano. El Mando Militar Central de Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz en respuesta a los ataques realizados por Israel en el sur del Líbano contra posiciones de Hezbollah, los cuales, según Teherán, violan acuerdos previos relacionados con la estabilidad en la región. De acuerdo con las autoridades iraníes, Israel llevó a cabo acciones militares en territorio libanés que consideran una escalada del conflicto, lo que motivó la decisión de cerrar el paso estratégico de Hormuz. El anuncio fue difundido por la televisión estatal iraní, donde se señaló que el estrecho quedará cerrado al tránsito de navíos como una primera medida de respuesta ante lo que califican como incumplimientos del acuerdo con Estados Unidos. Irán advirtió que, si continúan las agresiones en el sur del Líbano, podrían implementarse nuevas acciones de presión, mientras también prepara una ronda de conversaciones con Estados Unidos en Suiza para revisar los compromisos del acuerdo. Vladimir Putin busca estrechar lazos con el sudeste asiático en respuesta a las nuevas sanciones del G7. Un foro de 3 días en la ciudad de Kazán con el que Vladimir Putin busca fortalecer la cooperación entre Rusia y países del sudeste asiático en medio de presiones del G7 por la guerra en Ucrania. Se trata de la primera cita entre la ASEAN y Rusia, socio de diálogo del bloque y una ventana esencial para Moscú en el contexto de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y aliados occidentales. Logramos una base sólida de cooperación beneficiosa basada en tradiciones, respeto mutuo y en los intereses legítimos de cada una de las partes. El año pasado nuestro volumen de comercio superó los $500 millones. Sin duda está lejos de ser el límite. Asisten a la cita los primeros ministros de Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia y Singapur, así como el mandatario filipino Ferdinand Marcos Jr., cuyo país ejerce la presidencia rotativa del grupo. Moscú, que enfrenta altísima inflación, escasez de mano de obra y altos costos de crédito, reorientó su economía y exportaciones de petróleo hacia Asia. El enviado especial del Kremlin y asesor de Putin destacó el rol de Rusia en la región. Solo Rusia está en condiciones de resolver los problemas energéticos de los países asiáticos. Todos los países de la ASEAN entienden que las sanciones no funcionan, especialmente cuando se enfrentaron a graves problemas en abastecimiento energético. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz provocaron una crisis energética global, con la mayor perturbación de mercados en la historia, según la Agencia Internacional de Energía. La administración de Donald Trump suspendió temporalmente las sanciones al crudo ruso, una medida que expiró este miércoles y que Trump dijo que revisaría tras la firma del acuerdo con Irán. Desde Hanoi, la capital de Vietnam para la llave, te explicamos en qué consiste el Foro del Futuro de la ASEAN 2026 y por qué es importante tenerlo en cuenta para entender el nuevo orden mundial. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es una organización regional intergubernamental fundada en 1967 en Bangkok, Tailandia, con el objetivo de promover la cooperación económica, política y cultural entre sus miembros para asegurar la estabilidad y el desarrollo en el sudeste asiático. Los miembros de ASEAN son Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Los principales objetivos de ASEAN incluyen fomentar el crecimiento económico, el progreso social y la prosperidad en la región, mantener la paz y la estabilidad regional a través del diálogo y la cooperación, eliminar barreras comerciales y promover la inversión para facilitar la integración económica y política, promover el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, y resolver disputas regionales de manera pacífica y cooperativa. ASEAN ha logrado la creación de la Comunidad Económica de ASEAN, AES, en 2015, que busca crear un mercado y base de producción única, un área de comercio libre, un área de inversión moderna y competitiva, y un espacio económico equitativo y dinámico. Sin embargo, la organización enfrenta desafíos como las diferencias económicas y políticas entre sus miembros, la gestión de conflictos regionales, como las disputas territoriales en el mar de China Meridional, y la presión de potencias externas, como Estados Unidos y China. ASEAN es vital para la estabilidad y el desarrollo del sudeste asiático y juega un papel significativo en la política y economía global, siendo la quinta economía más grande del mundo cuando se considera la región como un bloque económico único y actuando como un foro crucial para la cooperación y el diálogo regional y global. Gracias por informarse con la llave de las noticias internacionales más importantes de la semana. Les deseamos un feliz descanso y Jorge, tienes la palabra. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejé una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita.